Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Padre Celestial, nos dirigimos a ti nuevamente en esta mañana para pedirte que nos hables por medio de tu preciosa palabra, Señor. Pido, Dios eterno y Dios maravilloso, que tú seas hablándonos a nuestro corazón, que no sea yo, sino tú, y que tú nos permitas en esta mañana, con disposición de corazón, recibir, querer entender para obedecer, retener y poner en práctica para dar frutos como tú quieres que nosotros demos después que salgamos de este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el cual te damos muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Yo me hago una pregunta, y quizá usted como cristiano se ha hecho en muchas ocasiones, se ha hecho esta pregunta también. ¿Por qué a la gente le cuesta seguir a Cristo? ¿Por qué la gente le gusta vivir más una vida mundana? ¿Por qué la gente se aboca más por las cosas del mundo? ¿Por qué mucha gente haya aburrido el evangelio? ¿Usted se ha preguntado eso? Le gusta vivir la vida fácil, una buena respuesta. ¿Por qué a la gente le gusta más? ¿Por qué los sitios como las discotecas, bares, se llenan? Y muchas veces las iglesias, a diferencia de estos sitios, vacías a veces, muchas veces. ¿Por qué la gente se inclina más al mundo, se inclina más a lo que el mundo pueda ofrecer? ¿Por qué le gusta vivir más una vida mundana? ¿Por qué prefieren este camino que, como dice la Biblia, lo leímos ahorita, lleva ¿a dónde? A la perdición. Existen dos caminos, está el angosto y está el ancho. Y mira lo que Jesús dijo tan claro, dijo, y muchos son los que transitan, ¿qué? Por él, por el ancho, muchos. Ahora, si la gente sabe que el camino ancho lleva a la perdición, lleva al infierno, ¿por qué lo transita? Porque el ser humano se ha acostumbrado a ver y a vivir solamente para lo temporal. Sin duda alguna, muchas veces a la gente que está en el mundo, a simple vista, parece que le va más bien que al cristiano. Porque ustedes ven cómo prosperan, cómo a veces pueden tener mejor una calidad de vida, mejores casas amuebladas, pueden tener posesiones, pueden tener riquezas. Pero al cristiano le cuesta un poco esto en esta tierra. Pero realmente eso es vida solamente. La prosperidad se basa con tener dinero simplemente. La prosperidad se basa con tener casas muy amoladas, paredes muy hermosas. La prosperidad se basa en tener posesiones por acá, por allá, en tener dinero y no saber qué hacer con él. ¿La prosperidad se basa en eso? No. Ahora, según la Biblia, ¿qué es ser del mundo? ¿Qué es vivir como mundano? La Biblia nos habla en muchas partes respecto a esto. Vivir para el mundo o vivir en el mundo, lógicamente nosotros estamos en el mundo. Pero más adelante les voy a explicar cuando Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y usted se va a dar cuenta si usted está en el Evangelio o no está. Y precisamente te quiero chivar al tema del día de hoy que lleva como título un contraste entre la vida en el mundo y la vida en el Evangelio.
un contraste entre la vida en el mundo y la vida en el Evangelio. Usted se dará cuenta hoy si vive en el Evangelio o vive para el mundo, o vive en el mundo. Usted se dará cuenta hoy si realmente le gusta vivir en el Evangelio o le gusta vivir como mundano. Sin duda alguna, el mundo tiene sus atracciones. Sin duda alguna, el mundo llama la atención. ¿Ves? Quizás a ti te gustaba bailar esas canciones paganas, feas, y empezaste a venir a la iglesia y la escuchas por las calles y la pierna como que se te quiere revelar. Aquellos que se acostumbraron a bailar más que Michael Jackson. Ahora, según la Biblia, ¿qué implica? ¿Qué implica vivir para el mundo? Implica adoptar la filosofía, implica adoptar los deseos y las prioridades que son contrarias a las enseñanzas de Dios. Vivir para el mundo o vivir en el mundo significa adoptar estas costumbres paganas, adoptar deseos o filosofías que van fuera del contexto de Dios, filosofías que desplazan las enseñanzas realmente de nuestro Dios. Vivir para el mundo es vivir a favor de la corriente y no vivir en contra de la corriente. La hermana lo decía ahorita, es más fácil vivir ser mundano. ¿Sabes por qué? Porque vas a favor de una corriente. ¿Usted sabe por qué a veces la gente nos aborrece? Usted le llega a alguien que se acostumbró a adorar imagen, a estar detrás de una imagen en una procesión. Usted le llega a alguien y te va a odiar. Eso es desgraciado evangélico, más nacido, los odio. Hay gente que nos odia, hermano. Simplemente por decir la verdad, que hace libre. Porque la verdad cuando llega, toca esa llaguita que está supurando, que te duele. La Biblia dice, no extrañes, si a mí me aborrecieron, en Juan 16 el Señor lo dice, el mundo lo aborrecerá. ¿Por qué el mundo nos aborrecerá a nosotros? Porque nosotros cuando aceptamos a Jesucristo realmente salimos de Él y vamos en contra de una corriente. ¿Y qué es más fácil? ¿Ir a favor de la corriente o ir en contra de una corriente? Usted se mete en un río y usted va en contra de una corriente. Y así la vida cristiana. Tenemos muchas cosas que morir, muchas cosas que luchar. Dime si te acostumbraste a decir malas palabras. Saludabas a alguien y los maldecías en vez de saludarlo bien. Y hay gente que puede venir todavía a la iglesia y se le salen groserías. Claro, yo en verdad no entiendo a aquellos que tienen 10 años y todavía siguen siendo groseros. Decía un hermano por ahí hace años, porque hay cristianos que son groseros. No, en verdad no hay cristianos que son groseros. El cristiano debe darle honor a la palabra cristiana. ¿Son groseros? Son cristianos. ¿Me entienden? En el mundo espiritual no hay espacio. El que no está con el bien, está con el mal. El que no está con Dios, está con el diablo, hermano. Así de sencillo, hermano. No que yo llevo una vida normal, ¿qué tal? No he aceptado a Cristo. Bueno, así de sencillo. Entonces, vivir siendo parte del mundo, vivir conforme a los deseos, a las prioridades que son contrarias a los principios y a la enseñanza de Dios. Todo lo que tú haces y va en contra de los principios y la enseñanza de Dios. Hay gente que me ha preguntado, pastor, escucha esa música. ¿Será que es buena cantar esta música y es bueno bailar esa música? Vamos a escuchar la letra. O sea, glorifica a Dios, adora al Señor. Y yo estoy diciendo que todas las músicas son malas. Hay letras que son bonitas.
Pero como me acostumbré a escuchar música cristiana desde que acepté al Señor, porque es lo que me edifica. Pastor, ajá, pero es malo bailar. Hermano, si tú tienes una esposa y usted quiere bailar con ella, en verdad eso no es pecado, es su esposa. Usted quiere disfrutar, es su esposa. Ah, pastor, ¿y tiene malo ir a una fiesta? Ahí sí me detengo un poco. ¿Qué veis en la fiesta hoy en día? ¿Qué tipo de música vas a escuchar hoy en día? Y todo lo que se ve en una fiesta. O sea, verdaderamente Pablo decía, todo es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Pero este tipo de diversiones le gusta a la gente le gusta salir más en una foto con cerveza que con una Biblia. Agarré la Biblia pero aquí estoy. Y coloca, bendecida por Dios. Y yo digo, no puedo ver esto. No me va a declarar. Esto es una cosa seria. Entonces cuando está en apuro, ay, mira, para que oréis por mí. Pero hay para la iglesia. No. A la iglesia no. Como si le sacara a la madre. No, pero mira, necesitamos poner. No. Porque a la gente le gusta y estar en el mundo todavía. El mundo atrae. A la gente le gusta vivir, aunque nombra a Dios, a la gente le gusta vivir contrario a los preceptos del Señor. Le gusta vivir contrario porque lo aplica. Aunque no le gusta nombrar al maligno, porque, uy, no, el diablo, el malo, no. Hacen las cosas, hacen la voluntad del maligno y viven bajo ese aspecto negativo. Si somos hechos la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no hacemos fácilmente la voluntad de Dios si somos hechos la imagen y semejanza de Dios? Porque Romanos 6:16 nos dice que cuando el ser humano pecó, se sometió a aquel y obedeció al maligno. Y si alguien obedece al maligno, se hace ¿qué? Esclavo del pecado. ¿Por qué usted cree que Jesús habló en Juan capítulo 8? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre, porque nacemos enjaulados, nacemos de pecado con una naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto necesitamos el libertador de nuestras almas. Necesitamos el libertador que es Cristo. Si yo pregunto aquí, mamá, si serán, levante las manos los que le dieron la espalda a Dios en la vida. Todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria del Señor. Por eso que en la oración modelo del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza pecaminosa ofendemos al Señor. Entonces, ¿por qué si somos hechos la imagen y semejanza del Señor, nos cuesta seguir a Cristo y nos cuesta ser un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo. Hay gente que simplemente asiste, está como asistente, está como visitante en una iglesia, en un templo. Y Dios no te quiere como visitante. Dios no te quiere como un simple oyente. Dios no te quiere como, ay, me gusta el culto, es que el pastor es cómico, me hace reír y me entretengo. No, el Señor te quiere para esto. El Señor te quiere para que tú seas un hacedor o hacedora de la palabra. Y después que salgas de esa puerta, apliques en tu hogar, en tu casa, lo que aprendiste acá. Porque imagínate que, como yo lo decía el día de la vigilia, tú estés quizás en la escuela y de repente yo veo algo así. Ay, Dios mío, ¿quién se está agarrando los pelos allá? Y alguien me codea y me dice, pastor, parece que se congrega en su iglesia. Ay, mi madre. Y después la cara toda rogoñada, pastor, Dios le bendiga. Ay, mi madre. Trágame tierra. Yo no enseño eso. Ser cristiano no es estar sentado allí.
no es sentirme bien solamente allí. Ser cristiano abarca más. Renunciar a las cosas del mundo abarca más. Ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Por qué si somos naturaleza hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué nos cuesta ser un verdadero discípulo? La respuesta es porque hay gente que todavía le gusta amar más al mundo y no renuncia al sistema de vida, no renuncia al sistema mundano. Simplemente, yo he entendido como pastor que cuando alguien no quiere compromiso con Dios es porque todavía le gusta ser mundano. Así de sencillo. Es que suena tan feo esa palabra, pero la Biblia menciona esa palabra. ¿Qué es un mundano? Aquel que se entrega a los placeres, a los deseos ¿de qué? De la carne, a los deseos del mundo. ¿Y qué nos dice Lucas capítulo 14? Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, versículo 33. Mire lo que nos dice. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. ¿Quiénes son los que se salvan? Los discípulos. Ahora, esto de gran envergadura acá. Vamos a detenernos acá un momentico, chaval. ¿Qué pasó? Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué significa renunciar a lo que posee? A la carne, al yo, al viejo hombre. Si vos no renunciáis al viejo hombre, si vos no renunciáis a lo que posee el viejo hombre, a la vida vieja. ¿Qué significa? ¿Qué dice Efesios 4, versículo 23? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pero hay mucha gente que puede asistir a la iglesia y todavía tiene pleito con el vecino. Es que no puedo ver cuando sale el vecino aquí. Uy, sangre chinche, Dios. Y se la pasa con la Biblia muchas veces. Entonces, el corazón no ha sido entregado al Señor. Cualquiera que no renuncia al odio, a la falta de perdón, a los placeres. El que era mujeriego y llega a Cristo y todavía sigue siendo mujeriego, todavía realmente Cristo no está en él. Porque de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas son hechas nuevas, así de sencillo. En cuanto a la pasada manera de vivir, yo tengo que despojarme del viejo hombre. Me gustaba decir malas palabras. ¿Qué significa? Renunciar. Vas en contra de una corriente. Yo le digo, Dios mío, díganme ustedes si saben qué malo y la siguen diciendo. Así es. Y fíjate, en muchos grupos de WhatsApp, tú estás en grupo y de repente salen con stickers de grosería, tal. Uno se sale. ¿Por qué? Porque ya uno, fíjate, tú estabas en un grupo y estaba un chiste colorado, doble sentido. Y uno, ¡ah! Eran los mejores chistes. Ahora tienes una mentalidad nueva. Eso no causa risa. O sea, no nos deleitamos en eso, porque nos renovamos en el espíritu de vuestra mente. Y por esta razón la gente nos odia. Ahí va el anticuado. Aquí va el aburrido. ¿Ven? Entonces, no, yo no quiero ser cristiano, porque ser cristiano es ser aburrido. El que diga eso es porque todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, porque un encuentro personal con Cristo te cambia la vida para siempre, hermano. Te cambia la vida para siempre. Cuando tú aceptas a Cristo, vas a ver, es como, y esto va a sonar feo, pero como a mí me gusta decir las cosas así directas, es como si te ofrecieran un pasticho y el mundo representa el vómito, un plato de vómito. ¿Qué preferís, un plato de vómito caliente con burbujitas o un pasticho? Pasticho, ¿verdad? Pero es el perro que le gusta que vuelva al vómito, al mundo, dice la palabra del Señor. Entonces yo prefiero que el pasticho. Pero ¿cómo tú te das cuenta que el pasticho es mejor? O sea, lo has probado y has visto. O
sea, el vómito es desagradable. Es horrible. Entonces, no, yo prefiero deleitarme con Dios. Pero ¿cómo vas a entender esto? Cuando estás en el Evangelio, cuando realmente te dejaste bautizar por el Espíritu de Dios, te dejaste cautivar por el Señor. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 16? Mateo 16, versículo 24. Mira lo que nos dice acá, las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mire lo que nos dice. Atención acá. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir a Jesús? ¿Cuántos quieren venir a Jesús? Pero, aquí hay algo. Niéguese a sí mismo. Negar al odio, negarse a la falta de perdón, negarse al rencor, negarse al chisme. Pero eso no es problema aquí en Quisiro, porque en Quisiro ya no hay gente chismosa, eso es otro pueblo. Dice, y tome su cruz. Venirse por mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto no significa que vas a tener un crucifijo. Y tomar la cruz no significa que tener un crucifijo. Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir por causa de Cristo. Estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y aquí está el contexto. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Fíjate que hace tiempo vi una película que me llamó mucho la atención. No me recuerdo el nombre de la película, pero pusieron a prueba a un hombre para poder entrar al trabajo, para que el trabajo fuera de él, y tenían que colocar en el papel que había tanta cantidad de cajas. Y el jefe le dijo, según el supervisor le dijo, tienes que hacer esto para que puedas quedar, que hay tanta cantidad de cajas, pero tú sabes que no hay tanta cantidad de cajas. Pero ya el hombre era cristiano. Y le dijo, lo lamento mucho, jefe, yo no voy a hacer esto. Esto es mentir. Yo no puedo negociar mis principios. Yo soy cristiano, yo sigo al Señor y de ninguna manera ni mentiras blancas ni rosaditas puedo hacer. Y el jefe le dijo, lo miró. Bueno, empezaba, bueno, no voy a quedar en el trabajo. Te felicito, quedaste en el trabajo. ¿Pero cómo? En una prueba que yo te coloqué. De honestidad. No podemos negociar los principios con nada. No podemos. Entonces, fíjate que y hay ocasiones donde si uno no miente, uno no queda en el trabajo. Si uno no miente, no te dan ese empleo. Si uno no miente, hay gente que dice, no, es que hay gente que está en la política y dice, no, es que en la política uno tiene que mentir. Mentira del diablo. Pero un cristiano no debe mentir. Es estar en contra de ¿qué? De la corriente. Ahora, ¿por qué razón el Señor dijo? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué es salvar su vida? Ganarla aquí en el mundo. ¿Ve? Todo aquel que quiera salvar su vida. Hay gente que, para que le vaya bien, se mete en negocios ilícitos, se mete en negocios tramposos, hacen cosas que a Dios no le agrada. Ah, no, estoy hallando mi vida. Es para poder sustentar como sea a mi familia. Ah, pero estás perdiendo ¿qué? La vida. La estás hallando para el mundo, pero la estás perdiendo para el Señor. Entonces, es preferible comerlo poco en el temor del Señor que lo mucho, que la muchedumbre de frutos sin derechos. Porque los tesoros mal habidos, si yo obtengo las cosas de manera mal habida, estos tesoros no van a ser de qué, no van a ser de provecho. Y entonces el mundo nos enseñó, la cultura nos enseñó a ser vivos,
Sean vivos, la viveza criolla. Pero esa viveza criolla ha traído consecuencias a los países. ¿Cierto o falso? La gente por falta de honestidad, por falta de sinceridad, ha traído problemas. Entonces el Señor dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? Fíjate algo, Pablo decía, nosotros somos los que morimos todos los días. Cuando usted fortalece el espíritu, la carne se va a desnutrir, se va a debilitar. Cuando usted fortalece al espíritu. ¿Y usted está qué? Usted está, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? Perdieron su vida, perdieron los placeres mundanos. Quizá una propuesta indecente la perdieron. Tener tanto dinero lo perdieron por causa de todo, lo perdieron por causa de qué? De Cristo en esta qué? En esta tierra. Pero ganaron qué? Lo más importante, la eternidad. ¿Qué no quiere decir eso, hermano? Cuando tú le dices no a una tentación, la carne te dice, si eres estúpido, ¿por qué perdiste ese bonche? ¿Por qué dijiste no? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Si eres bobo. Pero vas a ganar un pase al reino de Dios. Porque esto implica renunciar. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo. Pero en el camino ancho, ¿sabes qué representa el camino ancho? El camino ancho representa el mundo. El camino ancho representa libertinaje. Yo puedo ganar dinero fácil, ¿para qué estudiar? Solamente puedo mostrar atributos de mi cuerpo y puedo ganarme en un día $2,000. ¿Pasa eso o no pasa? En el camino ancho, vos podéis hacer eso. Pero en el camino angosto, aunque pasemos necesidades, no lo podemos hacer. No podemos ni debemos. La gente dice, sí podemos. No, tampoco podemos. Porque la Biblia dice que aquel que tiene a Cristo, la simiente está en él y por lo tanto no puede pecar. La simiente nueva en ti, la semilla buena, no te deja pecar. Pero en el camino ancho, ¿por qué hay mucha juventud le cuesta aceptar a Cristo? Porque hay mucha juventud que está metida en este negocio. Y no solamente juventud, hay gente ya grandotota ya, que está en este negocio de pornografía. ¿Cierto o falso? Y le gusta presentarse ante las redes sociales y te doy tanto si me mostráis tanto de tu cuerpo. En el camino ancho es fácil hacer esto. Y no hay redargüimiento. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene el Espíritu Santo. Pero uno en el Señor, uno está en el camino que angosto, que uno no puede, uno tiene que andar por el hilo. Ya va, no puedo hacer esto, no quiero hacer esto. Ya va, me propusieron este trabajo, pero chaval, voy a ver si me conviene o no me conviene. Todo es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. ¿Qué es más fácil transitar, el camino ancho o el camino angosto? El ancho es más fácil. ¿Ah? No hay. ¿Por qué a la gente le cuesta ser cristiano? Porque aquí ven restricciones, aquí ven reglas que son necesarias, porque las reglas representan que la baranda. ¿Usted pasaría el puente sobre el lago sin baranda? ¿Le da miedo a uno con baranda? ¿Cómo será sin baranda? ¡Ay, mi madre! ¿Y lloviendo? ¿Cómo será sin baranda? ¿Cómo? Entonces, y jóvenes, y no solamente jóvenes, a la gente adulta también, le cuesta, al ser humano le cuesta llegar al Evangelio, porque quiere hallar su vida en este mundo, pero el que haya su vida en este mundo, que dice la Biblia, la perderá. La perderá. ¿A cuántos jóvenes no les gusta hoy bailar lo que llamaban, o lo siguen llamando, no sé si lo siguen llamando así, el perreo? El muchacho se le metía a la muchacha.
Y la muchacha al muchacho. Pero el muchacho decía, aprovechar, aprovechar, ese es el baile. ¿Ve? Y los padres acostados. Ahí están los hijos ahí, voy a dejarlo ir para la fiesta, pobrecito, esos muchachos que no traen lista, no se recrean. Ahí está. ¿A qué hora vino tu hijo? Temprano, a las 3 de la mañana. Temprano, porque es mañana, a las 3 de la mañana. Temprano vino tu hijo. Entonces el camino ancho representa libertinaje. Hacer lo que bien te parezca. El camino ancho, tú puedes mentir libremente. En el camino ancho tú puedes tocar a tu novia, besuquearte con ella, embarazarla antes de tiempo y para de contar. Ese es el camino ancho. Pero el camino angosto, ¡epa! Hay límites. En el camino ancho, los novios se conocen los lunares antes de tiempo. Si son peludos, si no son peludos. En el camino... ¿Cierto o falso, hermano? En el camino angosto, no. En el camino angosto hay distancia, hay respeto, muy bien. Estamos en contra de la corriente. Ay, soy bobo. En verdad. En el camino ancho, los novios se visitan y los padres dejan pasar, muchacho. Ahí está en el cuarto la muchacha. El camino ancho. Miki, en el cuarto. En el camino angosto, ahí está el padre. Y a veces el novio está conversando con la novia y el padre está. Hasta que se casa. En el medio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Nosotros nos reímos y todo. Nosotros nos reímos y todo. Pero ¿sabes qué es lo que demanda Dios de nosotros? Santidad. Así como el Señor demandaba en el Antiguo Testamento santidad, Jehová, hoy en día el Señor nos demanda santidad. Amén. Santidad. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pastor, pero es que mira, es que Jesús convirtió el agua en vino y tal. Yo dije, te voy a poner claro, te voy a hablar por motivos de conciencia. Porque hay gente que dice, pues, si podemos beber, si podemos ir para fiesta, ¿no? Imagínate que vos estés acostumbrado a verme a mí con la Biblia, soy el pastor. Imagínate que yo esté en una esquina que me beba una sola cerveza. Y algunos de ustedes pasen. Lo perdimos. Yo no puedo ver esto. Por motivo de conciencia no lo hago. ¿Verdad? Pastor, una pregunta. ¿Yo puedo ir para el club, para la pista? Bueno, para las pistas, cuando me hacen fiesta. A jugar. ¿Cómo usted ve esto? Que alguien me diga, pastor, yo puedo ir a la pista a jugar una tabla llena. ¿Cómo se llama eso? Bingo, ¿no? Con dinero, ¿no? Yo puedo ir, Dios mío, hermano. Motivo de cosas, o sea, hay lugares que no nos convienen estar. Pastor, mire, yo puedo hacer TikTok haciendo unos pasos prohibidos. No, hermano. Todo es lícito, hermano, todo que conviene, hermano. Ni edifica. Entonces yo no me voy a dejar dominar. Pero en el camino ancho yo puedo hacer un montón de cosas. Actuar libremente, vivir sin reglas, cambiar de novia como si cambiara de ropa interior. No me gusta esta, que no me gustan los besos de ella. Voy a buscar a ver si me gustan los besos de otra. En el camino angosto, en el camino ancho, alguien puede abandonar a su esposa y meterse con otra. O en el camino ancho, no es abandonar a la esposa, sino que tienen varias. Entonces dice, voy a visitar a la querida. La querida debe ser. Entonces,
la esposa, ¿no? Entonces va a visitar a otras mujeres que la llaman, ¿qué? La querida, ¿no? La que quiere, como dice la gente. Entonces, eso es el camino ancho. ¿En el Evangelio podemos hacer esto? Ay Dios, ¿qué tal que los evangélicos hacen eso? No son evangélicos entonces. No son cristianos entonces. Ah, no, entonces la vida del Evangelio sea aburrida. No habéis conocido a Cristo. Si a usted le parece esto aburrido, le invito a que tengan un encuentro con Cristo. A que se encuentre como se encontró Moisés en el Sinaí. Así le hace falta eso. Amén. No, exactamente. Es que cristiano de corazón va a decir, ay, pastor, se la guarda para los ojos. Es que yo me acuerdo que yo era un bailarín de primera, nadie me ganaba. Ves que la escuela la gastaba. Y yo bailaba por esas pistas, me metía. ¡Ah! Como extraño esa vida. En verdad, como usted dice, hermano, uno no extraña el mundo. ¿Qué extraño del mundo? O sea, ¿cómo un borracho va a decir, ay, me acuerdo cuando yo amanecía y amanecía todo vomitado? La ruina, eso debe dar vergüenza. Como decía el apóstol Pablo, que la vida pasada lastimaba como que, Filipenses 3, como basura. Basura, esto lo he estimado yo como basura. Prosigo que a la meta. La Biblia dice, el que pierda su vida. Cuando nosotros decidimos morir más por causa de Cristo, estamos perdiendo ¿qué? La vida. Y quizás perdiste ese trabajito donde te iba a ganar dinero ilícitamente, pero preferiste hacerlo justo. Mira, anda para allá a llevarme esta encomienda, te va a quedar un día $1,000. Epa, ya va, la cosa está aquí extraña. Más vale comida de qué? De legumbres. Más vale comida de legumbres que tener cosas ilícitas, que comer bien por cosas ilícitas. ¿Ve? Entonces el mundo te permite hacer todo este tipo de cosas, libertinaje, hacer baile con pasos prohibidos, vivir en fornicación libremente. O sea, para el mundo la fornicación es normal. Para el mundo es, conociste a una muchacha, ah no, ya le voy a meter a vivir con ella, más nada, ¿para qué casarme? Porque está todo enredo, está todo papel, para allá, para acá. Voy a vivir en unión libre y bórralo, se acabó. 3 meses, 4 meses, la bota, como tape corto, se va, ¡puf! Se ve. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, en el mundo no hay un compromiso como tal. Esta es la vida que le gusta a la gente, hermano. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? ¿Cuántos habitantes tiene Quisiro? Entre las dos iglesias que hay. 2, 3 iglesias prácticamente. Entre las 3 iglesias que hay, ¿cuál es el porcentaje de cristianos? Mínimo, hermano. Es que no se está trabajando. A ustedes les cuenta que salimos a evangelizar toda la semana, oramos, ayunamos, se le habla la palabra. Claro, hay que seguirlo haciendo. Predicamos, a veces salimos en la noche por las canchas, predicar el evangelio. Pero, ¿por qué la gente no hace caso al llamado? ¿Por qué? Porque todavía le gusta estar en el mundo. Le gusta hacer esos pasos prohibidos, le gusta exhibirse por las redes sociales, y allá me lo van a prohibir. A mí alguien una vez me dijo, yo sé que lo que tú dices, papá, es la verdad, pero es que ustedes prohíben muchas cosas y a mí me gusta vivir, que nadie me diga nada. Gracias por tu sinceridad, pero eso te va a llevar al infierno, le dije. Gracias por tu sinceridad, aplaudo, pero eso te va a llevar al infierno. Porque los placeres de la carne, los deseos de la Biblia dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hacer la voluntad de Dios es fácil para el mundo? No. No lo es. Te vas a debilitar. Una muchacha del mundo puede publicarse todo el tiempo para que la miren. Es que ya estoy desesperada de estar sola en la vida. Quiero que un hombre me mire y me escriba. Me voy a publicar una foto ahí media sensualona para que me mire. Eso puede ser una muchacha mundana. Pero imagínate que en estos días veía unos videitos que salía una muchacha. Hola, soy cristiana, hija de Dios y soy soltera. Yo le decía a mi esposa, se está vendiendo. Claro, se está vendiendo. La muchacha bonita con su falda, tenía su falda, su vestido. Bien bonita la muchacha. Bien simpaticona, como dice uno. Y sale, aquí estoy, y con la cabellera. Se está exhibiendo. En el camino ancho, uno puede hacer eso. En el angosto, no, hermano, Dios demanda santidad en toda manera de qué, de vivir. En el camino ancho yo puedo desobedecer a mis padres. En el camino ancho yo puedo hacer lo que quiera, desobedecer a mis padres, a mi mamá, a mi papá, ser contestón. Pero en el camino angosto debo honrarlo a como de lugar. Amén. Entonces, hermano, ¿y cómo es la vida en el Evangelio? La vida del Evangelio representa que el camino angosto. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Qué significa vivir una vida abundante? Una vida placentera. En todo el sentido de la palabra, el que acepta a Cristo verdaderamente va a aborrecer lo que antes amaba. Si tú no aborreces lo que antes amabas, lo malo que tú amabas, algo estaba pasando en ti. Quizás tú pasas por la esquina y quizás fuiste un borracho y pasaste por la esquina y te repugna cuando pasas por allí. La cosa está buena. Porque ya no te está haciendo falta eso. Estás aborreciendo lo que Dios aborrece. Entonces, ¿cómo tú vas a encontrar un evangelio placentero? Cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando tú conoces a Dios realmente, vas a conocer el camino de la vida, vas a conocer el gozo de la vida y el mundo ya no te va a hacer falta. Juan 17, el Señor era muy claro, muy explícito al decir esto. Juan 17, mira lo que nos dice. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo les guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado la palabra y el mundo la aborreció porque no son del mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor aquí hablaba de sus discípulos que no eran del mundo, como Él que no era del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Por qué? Porque el mundo atrae con su maldad. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira lo que dice. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué no debemos ser del mundo? Porque nuestro Señor no es el mundo. Es más, su reino no es de este mundo. Ay, que yo tengo que apegarme a la cultura maracucha, yo tengo que seguir hablando así a lo loco, así con grosería. Pero la Biblia que nosotros leemos es anticultural, es anticultura terrenal. Es la cultura del cielo.
Y esa es la cultura que nosotros debemos plantar en las escuelas, plantar en las calles, plantar en la iglesia, plantar en la familia, plantar en tu casa. Amén. Esa es la cultura que debemos nosotros llevar. El camino del Evangelio es el camino que se basa a través de una relación con Dios. Y cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, vas a empezar a transitar en contra de la corriente. Vas a despojarte del viejo hombre, vas a renovarte en el espíritu de ¿qué? De la mente, vas a hablar diferente, vas a pensar diferente, vas a caminar diferente en tu andar diario. Vas a tratar a tus hijos diferente, vas a tratar a tu familia diferente, porque el camino angosto, aunque sea difícil, es el camino que te da la vida. Amén. Y como dice el versículo cuando empezamos, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque ancha la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por allá. El camino angosto tiene una desventaja. Pastor, ¿cómo usted va a decir que el camino angosto tiene una ventaja? Claro, las cosas van a ser más difíciles. No pueden mentir para salir del paso. Tienen que soportar. En el mundo podía golpear a cualquiera con facilidad. Alguien te caía mal, me voy a golpe para desahogarme. Y te drenaba. Quizá eso muchas veces. En el Evangelio no. En el Evangelio tienen que soportar a los que son insoportables muchas veces. En el Evangelio, en el mundo odiaba. En el Evangelio, en el camino angosto. ¿Es fácil amar a la gente insoportable? Entonces el camino angosto tiene una desventaja. Es más difícil, pero es el que te lleva ¿a qué? A la vida. Decirle no muchas veces a las tentaciones no es fácil para muchas personas. Porque dicen, voy perdiendo ese bonche. Hablando de todo tipo de tentación. Hablando de todo tipo de placeres, pasiones desordenadas, dinero, poder, ambición, todo este tipo de cosas. Y decirle no a este tipo de cosas no es fácil. No es fácil. Entonces, hermano, si tú ves que aún no te cuesta seguir a Cristo, servir a Dios, es porque el mundo está todavía en tu corazón. Y hay que renunciar a esos placeres del mundo. Amén. Pero si tú ves que es un placer el estar aquí, orar, en amanecer y te levantas hablando con Dios, leyendo la Biblia, meditando en la palabra día y noche. La Biblia dice orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Meditar en la palabra todo el tiempo. Hablar con Dios por medio de su palabra. Hablar con Dios. Cuando tú haces eso, ya el mundo no te va a hacer falta. Ya el mundo no te va a hacer. Entonces, ¿qué vamos a decidir hoy? ¿A vivir en el camino ancho o a vivir en el camino angosto? A vivir en el camino es preferible morir, debilitarnos, a perder la vida en el mundo y hallarla en el Señor. Hermanos, las cosas que nosotros vemos son ¿qué? Pasajeras, hermano. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene ir a una fiesta pagana? ¿Qué sentido tiene, hermanos, ser parte del mundo? ¿Usted no tiene haya sentido a vivir en el mundo? Y repito, es atractivo. El mundo es atractivo. Los placeres, los deseos carnales son aburridos o atractivos. Atractivos, hermanos. Y lo vemos en la Biblia, muchos hombres que cayeron por causa de esa atracción. Los deseos carnales. Dice Ateneo de todos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero la Biblia dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué preferimos? ¿La vida en el Evangelio o la vida en el mundo? ¿Usted quiere ser verdaderamente un discípulo? ¿Usted quiere que Dios le bendiga grandemente? Renuncie. Renuncie a lo malo. Diga ya con voz fuerte de mando, renuncio
a la vida de chismoso. Renuncio a la vida de brollero. Renuncio a la vida carnal. Renuncio a la codicia. Renuncio al falso testimonio. Renuncio a la fornicación. Renuncio a todo lo malo, hermano. Y cuando tú renuncias a todo lo malo, el Señor aplaude de los cielos y dice, este es mi discípulo. Dios te bendiga y te guarde para siempre. Paz y gracia. Fuerte aplauso al Señor.